Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Los valores tradicionales que han conformado las sociedades modernas en pos del bien común se dirigen cada vez más a un precipicio llamado bienestar personal. Según los expertos, precisamente es el desarrollo humano junto al bienestar psicológico lo que caracteriza nuestra era actual definida como metamodernismo. Y hoy nos preguntamos si tal hegemonía del individuo no estará desintegrando el ancla de un mundo sólido. Vamos a hablar con Juan Varela, que es escritor y orientador de familia, acerca de esta realidad que él trata en su nueva publicación titulada Mundo Volátil. Pero antes queremos pedirte que participes en nuestras redes sociales respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál de los valores bíblicos te ayuda más en tu vida? Hola Juan, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal, Beni? Un saludo. Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Juan, tú eres divulgador de contenidos de familia y lo haces a través de la formación, de la publicación de libros, también en los medios de comunicación, la consultoría personal. ¿Qué es lo que más te satisface? Bueno, Beni, qué dedo me corte que no me duela, ¿no? Si tuviera que decantarme, yo diría que escribir es algo que me ayuda a investigar, me motiva a la reflexión y sobre todo a sistematizar, me obliga las publicaciones. Entonces quizá diríamos el escribir. Muy bien. Pues si te parece, Juan, vamos a hablar de tu último libro que está a punto de salir. Cuéntame primero de todo cuáles son las características principales de la sociedad líquida, del mundo volátil que tenemos hoy. Yo diría, por sintetizar, Esteban, que serían relativismo, hedonismo, sincretismo e individualismo radical. Relativismo, porque vivimos en la época de la posverdad, donde no hay verdades absolutas, sino que existe mi verdad. Hedonismo, porque vivimos en la cultura del placer y del bienestar. Sincretismo, porque a diferencia de la época moderna, que se regía en cuestiones de creencia por la increencia, tenía todo que ser demostrado empíricamente, ahora bajo la modernidad líquida estamos en la época de la pancreencia, ¿no? Y hay toda una Macedonia de culturas y filosofías. Antes no se creía en nada, hoy se cree en cualquier cosa. Y individualismo radical, porque eso es a lo que nos aboca una sociedad que ha roto una ética normativa, un universo cultural homogéneo y que de pronto navega a la deriva, ¿no?, en un individualismo que ya estamos llamando individualismo radical. Y vivimos en un mundo complejo, un entorno fragmentado. Cuéntame, ¿qué provoca esta realidad? Lo de entorno complejo y fragmentado es bien interesante, Esteban, porque tendríamos que remontarnos, fíjate, al Pentágono en Estados Unidos, que allá por el año 2000 y poquito acuñan en términos militares el concepto de entorno VUCA, que responde a las iniciales de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, en inglés. Claro, eso pasa al ámbito de la sociología. Ya me dirás tú hoy si no vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero fíjate que otra de las características de esta sociedad es la infoaceleración. Todo va muy a prisa. De manera que el entorno VUCA ya está teniendo fecha de caducidad y asoma, apunta a muchas maneras, lo que ya se da en llamar el entorno BANI, que responde a las iniciales de un mundo fragmentado, ansioso, no lineal porque no tiene nada predecible y por lo tanto incomprensible, ¿no? Y es interesante porque la palabra volátil aparece en ambos conceptos y si nos recordamos la historia de Salomón, uno de los libros que él escribe es Eclesiastés. Y en Eclesiastés Salomón se da en gustar todo lo que se puede hacer de esa parte del cielo hacia abajo. Vamos, sexo, drogas y rock and roll. No se privó de nada. Para acabar concluyendo, y la palabra se repite, que todo es bao. Ese término es el mismo que hoy se utiliza para hablar de volátil, bao, frágil, que es lamentablemente la sociedad en la que ya nos encontramos. Una sociedad completamente fragmentada, ansiosa y volátil. Y en esta sociedad el individualismo lo rige todo. Cuéntame, ¿qué riesgos nacen de esta mentalidad? Bueno, ahí tendríamos que explicar un término bien interesante que se llama la soberanía del individuo, ¿no? Y tendríamos que remontarnos, evidentemente en un recorrido a vista de pájaro, a lo que yo diría el principio de independencia que nace en Génesis 3. La independencia del ser humano y que a partir del desarrollo de las sociedades se va alimentando con un individualismo. Fíjate que ya San Agustín
denominaba en latín como el hombre incurvatus in se, vuelto sobre sí mismo, ¿no? Ese individualismo radical ha bebido de las fuentes de la modernidad líquida, ha bebido de las fuentes de la cultura gaseosa en la que ya estamos entrando. Acuérdate que venimos de una cultura sólida y predecible, ya hace tiempo que entramos en una cultura fluida y líquida y navegamos sin retorno ya a una cultura gaseosa. Por lo tanto, el final de esa supuesta independencia del ser humano es el término que se llama la soberanía del individuo, que al final aboca al hombre y a la mujer a ser individuos en una isla solitaria, despojados y privados de todo lo que implique normas, de todo lo que implique ética, porque se va hacia el individuo y su autorrealización. El problema es que con el agua del baño, como dicen en Norteamérica, hemos tirado también al niño, ¿no? Y nos hemos olvidado de cuestiones sin las que el ser humano no puede vivir. Este mundo, por lo que estás comentando, avanza muy rápido y está habiendo cambios vertiginosos, muy radicales que incluso nos cuesta, ¿no?, asimilar a los que podemos quizá estar escuchándote. Es decir, es que vamos en un frenesí de cambios, ¿no? Y adaptarse tiene su complejidad, sobre todo por las consecuencias de lo que implica lo que nos estás comentando. Así es. Ahora mismo podríamos coger el móvil, entrar en las redes sociales y tener o ponernos en contacto con muchísima gente. Sin embargo, tú nos hablas en este libro de la soledad de la realidad virtual. ¿A qué se debe? Claro, claro. Vamos a ver, la virtualidad está muy bien, la inteligencia artificial está muy bien, Internet en general ha traído avances sin precedentes, pero cuando no aprendemos a manejar bien las redes sociales, cuando las sustituimos o sustituimos relaciones virtuales por relaciones reales, estamos privando al ser humano del contacto de la piel. Estamos privando al ser humano del contacto, del estar cerca de una persona, de poder darle la mano, de poder darle un abrazo, incluso de sentir su olor, buscando que este sea agradable, ¿no? Es decir, la realidad virtual jamás va a poder sustituir la realidad real. Y el problema es que el metaverso en el que ya estamos entrando nos sitúa en un universo, en una realidad paralela, donde nos estamos olvidando de la caricia, del contacto físico, de aspectos sin los cuales el ser humano no puede vivir. Aparte de que toda cuestión de realidad virtual nos coloca en una posición que no es en la que realmente estamos, ¿no? Y tenemos necesidad de relaciones significativas, lo que hablamos de piel con piel, que den un sentido a nuestras vidas, pero de cercanía, de que yo puedo verte, tomarme un café contigo, sentirte, ¿no? Eso es importantísimo. Y evidentemente la virtualidad jamás va a poder sustituir a la presencialidad. Pero nos hablas de algo que es cierto, cada vez queda un poco más aparcado. Estabas mencionando tomar un café con un amigo. Casi se hace ya raro. Es verdad. Y es algo que era algo esencial hace muy poquito tiempo. Esencial, vital. Y tú nos propones la teoría de las anclas para que aquello que es gaseoso, venimos de algo líquido, vuelva a tener solidez y realmente se puedan generar relaciones sólidas. Y en esa teoría tú nos propones distintos aspectos. Uno de ellos es la familia. ¿En qué sentido puede generar estos vínculos sólidos? Bien, la teoría de las anclas que yo propongo, Esteban, nace de ese contexto, evidentemente, de un mundo volátil, en el contexto de una sociedad que navega a la deriva, que ha perdido el timón de una ética común, de unas normas, de un universo cultural homogéneo y organizado, y que navega, como diríamos en la época de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Entonces la propuesta es anclas, y acuérdate que un ancla es algo que nos estabiliza y nos da solidez en medio de la tormenta, ¿no? Evidentemente una de las anclas de esperanza que estamos proponiendo es justamente la familia. La familia otorga sentido de identidad, sentido de arraigo, sentido de pertenencia. La familia provee una palabra muy bonita que se usa poco, Esteban, y que se llama raigambre. Eso es hermoso. Raigambre es un conjunto de raíces que nos atan firmemente a algo, ¿no? De ahí viene la identidad de un ser humano, ¿no? La familia es el destino de la persona. La familia, como diría Chesterton, hace casi 100 años
Él decía, la familia va a ser la última célula de resistencia contra la actual tiranía. Este señor era profeta hace 100 años y lo clavó, porque la familia es quizá el último estandarte que le queda al ser humano para poder realizarse en un entorno que le otorgue sentido de identidad, como decimos, de arraigo y pertenencia. Y muchas veces se infravalora el concepto de la familia con respecto a muchas otras realidades, ¿no? Por supuesto. No se le da la importancia que realmente tiene. Otra de las anclas, bueno, dices en tu libro, sin esperanza no hay futuro. Sí, ¿A qué apunta esta ancla? Bien, hay un refrán que yo no suscribo y el refrán popular dice, mientras hay vida, hay esperanza. Yo digo que es al revés. Mientras hay esperanza, hay vida. Conozco personas que no tienen esperanza ni fe en el futuro. Eso es lo que lleva a muchos jóvenes, lamentablemente, en las épocas actuales, al suicidio, porque no esperan nada, no tienen esperanza. Cuando abocamos al ser humano a vivir una realidad que solo se basa en el presente porque no hay fe en el futuro, lo estamos condenando a crisis de depresión y de ansiedad. Lo estamos condenando a que abra la puerta del suicidio, porque cuando no hay nada que esperar, cuando no hay nada que esté por delante de nosotros, se cumple la regla bíblica que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Una cuenta regresiva hacia la nada, hacia el nihilismo que proclamaba Nietzsche. Eso es terrible. El ser humano necesita una esperanza, una motivación. Marianne Diamond, que fue una neurocientífica muy famosa en su tiempo, ella ayudó a descubrir el principio de la plasticidad cerebral, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizar y regenerar sus células. Pues Marianne Diamond habla de 5 factores esenciales para un cerebro saludable. Y entre esos 5 factores habla de las relaciones de familia, tan importantes y básicas para el desarrollo psicosocial de todo ser humano. Otra ancla es la integridad y otra ancla es la verdad. ¿Por qué? No hay verdad sin integridad y viceversa, ¿no? Vivimos en un mundo donde carecemos de integridad, donde la posverdad ha sido sustituida por otros conceptos que tienen que ver con lo que se llama posverdad, que no deja de ser un eufemismo. La posverdad no es sino la institucionalización de la mentira, ¿no? Pero nosotros entendemos que la verdad os hará libres, como dice la propia palabra de Dios, ¿no? Y recuerdo un periodista muy famoso que tenía un rótulo muy grande en su despacho y precisamente decía, la verdad os hará libres. Hoy en día es difícil saber qué es la verdad. Para el mundo en general, para los cristianos no, porque tenemos un libro atemporal que ni es antiguo ni es moderno, simplemente eterno, cuyos valores son contemporáneos para todo tiempo y para toda situación, y esa es nuestra verdad, con mayúscula. Y fíjate que además para nosotros la verdad no es un concepto, es una persona, Jesucristo, quien dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cierras la teoría de las anclas con el amor. ¿De qué modo completa la teoría este aspecto? Bueno, el amor, sin duda alguna, es el principio rector que mueve el mundo. No podemos vivir sin amor, no podemos vivir sin afecto, ¿no? Se hablaba antiguamente de las 3 virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza, el amor. Pues qué importantes esas 3. Fíjate que otro de los factores que nuestra neurocientífica Marianne Diamond menciona para tener un cerebro saludable es el amor. Porque no podemos vivir sin relaciones significativas. Hay que darse. Fernando Savater, el filósofo, decía que el altruismo es una necesidad universal. No es algo que de pronto algunos hacen como si estuvieran... No, el altruismo es una necesidad universal, porque tenemos necesidad de darnos, de entregarnos. Y ese es el principio rector del amor. El amor implica entrega, implica ayuda al prójimo y evidentemente Dios es amor. Por lo tanto, el amor, y a ser Dios el creador bajo el diseño inteligente de esta sociedad y de este mundo, mejor dicho, Él es quien rige los principios, donde ese amor que se otorga es lo que mueve el motor del mundo. Pues que eso realmente pueda movernos y que podamos encontrar esperanza en un modelo actual que solo está generando también desesperanza. Muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos una vez más. Que Dios te bendiga. Gracias, Esteban. Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Y si no tienes una y deseas leerla, queremos ofrecértela. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te la enviaremos
totalmente gratis, gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España. Y si formas parte de nuestro club de amigos, hoy vamos a sortear un libro titulado El viaje, una travesía con destino a la restauración del alma, un libro de Marcos Céspedes que nos llega gracias a la generosidad de su autor. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.